Pasaron dos cosas increíbles en la Liga Bazooka. Por un lado, Haloner mostrando cómo hacer un camino alternativo a lo que serían las batallas escritas. Y por otro lado, la pluma de Blue One. Justamente lo contrario. Esto fue el milagro de lo que fue la Liga Bazooka o esta jornada de la Liga Bazooka. Por otro lado, se afianzó la idea de pluma, un concepto bien ortodoxo. Y por otro lado, esta idea de Haloner siendo en contra de su ortodoxia, buscando recursos que abisman o ponen en cuestión justamente esta ortodoxia, este modo de hacer en la cual el oficio es fundamental. Cuando hablamos de esto, podemos empezar hablando de la pluma. La pluma es un concepto muy interesante en lo que serían las escritas y supone la capacidad de borrar. La pluma de un escritor se consigue cuando el escritor empieza a detectar qué barras dejar y qué barras no dejar. Ayer justamente cuando escribí sobre este concepto, un amigo que está entrando en el mundo de las escritas me mostró un cuaderno en la cual él estaba preparando un round y eran casi 2 cuadernos, un cuaderno y pico de ideas que venía escribiendo durante 2 semanas. Impresionante, pero esta obsesión es la obsesión de la escritura. Así se logra que las barras tengan peso, es decir, borrando, buscando ideas y dándole la vuelta hasta encontrar barras que realmente tengan lo que tiene que tener una barra de escritas, que es una especie de hidra, un sentido, un significado que esté todo el tiempo dando vuelta. De hecho, Blue One en el segundo round ridiculiza un poco cierto efectismo que considera en Chili Parker, que podemos cuestionarlo y ver que no es tan así, pero él lo marcaba con la idea de estoy en mi casa, estás en 4 patas, una mesa. O sea, esta idea de este recurso de Chili Parker de ir como cruzando, de ir haciendo conexiones entre una línea A visible y una línea B de ingenio, que lo hace a partir de este procedimiento que es muy conocido en él. Sin embargo, Chili Parker no se limita a este procedimiento, como intentaron o se intentó hablar en varias entrevistas luego de la batalla de Depto. Es uno de los procedimientos que utiliza y es uno de los procedimientos que permite la conexión con el público. Esta idea de, en vez de construir una doble línea, una línea A en la cual se habla de un tema y una línea B donde está el ingenio dando vueltas. Por ejemplo, supongamos en Argentina hablo de calles y en el fondo las calles son presidentes, entonces hay calles que se llevan bien, hay calles que se llevan mal, hay calles revolucionarias, jugando con ese juego. Lo que hace de alguna manera este procedimiento de Chili Parker es rápidamente establecer paralelas que se difuminan rápidamente. Entonces, de alguna manera, esto, la idea de la pluma, es clave a la hora de pensar la ortodoxia. Y obviamente Blue One es un escritor que, si bien ha tenido problemas en lo que sería la memorización, en adaptarse a los contextos, es un en sí que se consideraba con mucha pluma. Obviamente también el no esperar tanto de Blue One, el esperar la tragedia de todos los generadores de contenido, hizo que con el simple hecho de poder poner en voz sus rounds se haya sentido como un gran punto a favor. Algo que sería obvio para todo minuto de escrita, se lo tomó como un triunfo el simple hecho de mantener la tranquilidad luego de aquel golpe que uno suponía que podía ser fundamental, que fue el de velar esa especie de material íntimo o público íntimo de quemar la bandera mexicana y de Chile ponerse en el lugar de un defensor mexicano. Pero sin embargo, el solo hecho de mantener un delivery tranquilo hizo que sea percibido como un gran triunfo, cuando en realidad debería ser simplemente lo obvio, lo esperable en una batalla de escritas. Pero yendo más allá de todo esto contextual, lo que me importa es la idea de la pluma. La idea de la pluma supone, o uno la ve en la capacidad de borrar de un en sí, y eso uno lo siente a partir del peso de las barras, y por otro lado, uno lo ve que la batalla de los en sí, o cuando uno piensa el concepto de pluma, es contra uno mismo. Los en sí batallan contra uno mismo o contra su batalla anterior, porque la pluma justamente se consigue borrando, y por otro lado también se consigue con el transcurrir, con el pasar de las batallas. Esto lo decía Borges. Borges decía que uno editaba un libro no porque estuviese terminado, sino porque
en algún momento había que decirle basta, y ese decirle basta marcaba un punto que luego nos hacía crecer, porque obviamente cuando uno edita después se arrepiente quizás de no haber corregido tal o cual cosa, y eso solamente se consigue con la edición, con darle un punto final, y eso se consigue con una batalla. Yo me presento a la batalla y termino un proceso creativo, y a su vez todo lo que yo creo que quedó afuera termina haciéndome crecer. De alguna manera esta batalla, como todas las batallas, le dan a los en sí la posibilidad de crecer, de hacer este punto y dar un salto. Creo que este concepto de pluma interesante uno lo podría pensar en un en sí como Stuart. Un en sí como Stuart uno lo ve que tiene esa capacidad de borrar, esa capacidad de hacer que sus barras tengan peso, y también lo vamos viendo batalla a batalla creciendo, a veces con alguna cosita que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero si uno lo ve moviéndose entre batallas, y esto supone la idea de ir afilando esa pluma. Creo que me parece muy interesante a nivel concreto y también a nivel general, porque la pluma, más allá de lo individual, también forma parte de lo colectivo. También uno podría pensar que eso que se cuestionó después de la batalla de Héctor, que fue muy interesante en varios debates, de si México está 10 años adelantado o no, creo que es algo a tener en cuenta, porque obviamente el tiempo y la tradición de muchos en sí haciendo algo hace que esa pluma vaya creciendo, se vaya afilando, y esos 10 años de anticipo, como se dice, o esa tradición adelantada tiene su valor y su peso, y creo que de alguna manera, si quizás en la batalla con Epto se había discutido más, creo que en esta se notó que una batalla también puede ganarse desde la pluma, o también puede darse la sensación de triunfo a partir de la escritura misma. En las escritas, obviamente, la pluma es algo fundamental desde la ortodoxia, y también supone una idea de nivel, y todo lo demás que tiene que ver con el contexto, la puesta en escena, el público, etcétera, etcétera, es importante, pero daría la impresión que también esta idea de la pluma es clave, y más teniendo en cuenta todo lo que implica conseguir una buena pluma. Pero por otro lado, también es verdad lo opuesto a esto que estamos diciendo. También es verdad que el arte es libre. También es verdad que más allá de que una tradición haya sido de una manera determinada, que el arte griego sea, por ejemplo, poniendo un ejemplo, de una manera determinada, puede existir un arte distinto, con otros parámetros, y que obviamente la Liga Basoca puede seguir un camino, una trayectoria distinta a la que se dio en México, y eso lo demuestra desde la primera jornada, y de la segunda, donde aparecieron en sí. Creo que en la segunda está la batalla más vista, que es Stuart Replic, donde Replic tomaba un camino alternativo, donde el futuro, o estos 10 años futuros de la liga, o de un desarrollo nuevo, puede ser completamente distinto y con otros valores completamente distintos a los que tomó el mexicano. Esta libertad me parece interesante. Creo que está bien no despreciar el conocimiento de una tradición, pero también está bien tener en cuenta de que existen tradiciones que no necesariamente van a seguir el mismo camino. Y lo de Haloner fue clave, muy clave, fundamental, porque no solamente siguió este camino que había emprendido Replic, posiblemente Teorema, sino que también hizo dos procedimientos que en arte no son nuevos, que en el siglo XX fueron muy mostrados y que tienen un peso muy fuerte, que es la puesta en abismo. Es decir, cuando en el teatro aparece el teatro, cuando en una película aparece una película, aparece el metalenguaje, que es el lenguaje hablando del lenguaje, en este caso el teatro hablando del teatro, o la batalla hablando de la batalla. Y ese distanciamiento, filósofos como Hegel, pero cualquier profundidad, podría marcarse que es esta idea de esta reflexibilidad. Hegel hablaría del espíritu mirando el espíritu, en este caso las batallas mirando las batallas. Lo que muestra es que esta libertad es una libertad que está atada a la voluntad. Es decir, que los humanos, o sea, una piedra se cae porque hay una ley de gravedad que la tira. Los humanos hacemos arte porque nosotros lo inventamos al arte. Inventamos la ley de la gravedad inclusive. No hay algo determinado, sino que lo que está determinado es la libertad. Entonces, esta idea, todos los 3 rounds de Haloner tuvieron este abismo, esta reflexibilidad. Creo que se ve muy claramente en el anuncio, donde hay un anuncio dentro de un anuncio y lo dice. Está haciendo un poco la idea del anasílabo, un concepto que explica todo el round de Haloner, y mete un anuncio. Ese anuncio pareciera meter una dimensión política. De hecho, en una competencia que se está transmitiendo por Red Bull, se habla de Red Bull, interesantemente se abisma, se le pone la idea de la propaganda ahí.
le muestra al público no el sentimiento, sino el acto de estar mirando arte, lo desnuda el arte ante los ojos de los espectadores, y ahí un poco reside esa libertad y por otro lado ese contenido muy potente. Ni hablar del primer round, en el cual utilizar la H como anáfora es cuando se repite una parte, supone una idea muy profunda, porque la H es una marca de la escritura, no de la oralidad, y de alguna manera juega con esta idea de las escritas, la puesta en voz de las escritas, ese silencio de las escritas, eso que se borra hablando de la pluma. Hace un ratito, muy interesante ese primer round. El segundo aparece con un berretín en la cual habla de sodomizar al adversario, y ahí hace un procedimiento de teatro, sobre todo de Bertolt Brecht, que es que detiene, vuelve a repasar lo que está haciendo, y en ese repasar lo que está haciendo muestra lo que nosotros festejamos. Si nosotros festejamos un golpe y nos dice, ¿estás seguro que estás festejando un golpe en la cual se sodomiza a un hombre, se lo trata de mujer y todos esos contenidos? ¿Estás de acuerdo con lo que estás festejando, con lo que te estás riendo? ¿Es un chiste? Nos pone en cuestión, nos incomoda a los que estamos viendo, y en ese ponernos incómodos está el hecho artístico de manera muy pero muy interesante en Halonen. Y ni hablar ese final en la cual aparecen un montón de finales dando vueltas. Para concluir, creo que muy interesantemente en estas escritas se dio estos dos conceptos claves que me parecen importantes, que es el concepto de la pluma, de que una pluma, de que un arte se consigue con mucho trabajo, con mucho transcurrir, que el mismo aprendizaje de batallas va dando una característica primero individual, la persona va batallando y va aprendiendo, en la medida que van pasando las batallas se va arrepintiendo de no haber corregido, de haber dicho, él mismo se va armando una pluma, pero por otro lado también una tradición, un país va creciendo y ya no considera lo que era bueno hace 3 batallas atrás, ahora es mediocre. Y también esto podría explicar por qué tal vez a Chile, que es un tipo que tiene una pluma increíble, quizás lo vimos muy parecido a la batalla anterior, no lo vimos haciendo cosas que desafiaban su propio estilo, y quizás esto es lo que se le cuestionaron en redes. De hecho, algunos podrían pensar, esto es el diario del lunes, pero también podría pensar que la estrategia, ponerlo nervioso a su adversario, a Blue One, fue lo que terminó haciendo que no se notara su pluma. Poner en segundo plano la pluma y en primer plano la estrategia quizás le quitó potencia. Y por otro lado, la otra cosa muy interesante es justamente el concepto de libertad. La idea de que en arte todo es libre, y esto supone no decir cualquier cosa, porque no va por ese lado, sino de que esa libertad supone que todo camino puede ser un camino de construcción artística, pero sobre todo en Halonen ese hecho está en la profundidad de ponerlo en palabras, no solamente la libertad, sino justamente la posibilidad de ser libres. No es que yo hago cualquier cosa, sino que muestro que cualquier cosa en arte es libre. Y creo que acá es lo interesante cuando se discuten las cosas. Y creo que, sobre todo en freestyle se está pasando, pero creo que va a pasar en las escritas estos días. No hay que decirle a las escritas lo que tienen que hacer, sino que hay que mirar las escritas y ver qué es lo que está sucediendo. Creo que eso también debería ser parte del freestyle, que en vez de decirle al freestyle cómo tiene que ser el freestyle, que aprendamos justamente de las cosas que van pasando, de los momentos históricos, de lo que va sucediendo, y creo que ahí hay un tesoro infinito.